Bien, jóvenes, entonces estábamos hablando acerca de lo que es el trabajo, el contexto que nos dice en la consigna, ¿no? A ver, exactamente, ¿qué nos dice? Nos dice realizar grabación de video visibilizando la lengua de señas de Bolivia en contexto. Como decía, ustedes no están ya en el colegio porque han salido de vacaciones, entonces ya no están con los niños trabajando. ¿Y dónde lo van a hacer esa grabación? Pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo en el parque, pueden hacerlo tal vez en la plaza, qué sé yo. Ustedes van a ver el contexto. Pueden hacerlo en cualquier lugar, pero siempre utilizando los elementos de la estructura de la lengua de señas en Bolivia. Por ejemplo, eh, usted está en, tal vez en su casa, va a explicar con quiénes está, con quiénes vive, quién es el señor que está ahí, de repente decir, es mi, mi, mi padre, ella es mi madre, eh, tal vez me quiere mucho, no sé. Entonces, eso es la situación que van a hacer ya ustedes utilizando la lengua de señas de Bolivia. No sé si por ahí tienen una duda. ¿Se entendió lo que quiero decir con el trabajo que van a presentar? Adelante. Sí, y ya fue comprendido, Licen, gracias. Muy bien. Entonces, sigamos con nuestro desarrollo del tema. Lo vamos a hacer bastante rápido. Y ustedes tienen para leerlo ahí mucho mejor porque está en el texto que hemos ido viendo. Entonces hemos visto lo que son las clasificadores, las conjunciones en las lenguas de señas. Las conjunciones vienen incorporados a los verbos, principalmente a los verbos de movimiento. Ir para no necesita hacer para, o venir no necesita hacer de. Simplemente ustedes han... Ay, ¿esto estamos compartiendo? No. Ah, no, no estamos compartiendo. Vamos. Por ejemplo, cuando usted va a decir, cuando hago esto, ir o venir, entonces no necesito uh, otro, otro elemento más para decir el para o para decir de. Entonces, esas confusiones, no es confusión, ¿eh? Que es distinto a la palabra de confusión. Conjunciones, o sea, hace que los elementos de la lengua de señas de Bolivia nos dice algo general, ir o venir, ¿no? Entonces, no te va a especificar para ni de dónde. Los adverbios, señas específicas, por ejemplo, besar, se hace la seña normal de besar. Ejemplo, el mismo caso para cansado, cansado también, ¿no? El gesto de agotamiento. Expresión facial corporal, besar mucho, más o menos cansado. Luego el movimiento, besar apasionadamente, muy cansado. Entonces, ese verbo, perdón,
adverbio de besar puede ser incorporado a otros movimientos, otras expresiones para dar la intensidad, para dar incluso el sentido de qué tan apasionado puede ser ese beso, ¿no? Entonces, se combinan en la lengua de señas de Bolivia los gestos, los movimientos y la fuerza. En esos ejemplos se puede evidenciar entonces cómo el adverbio viniera junto con los adjetivos. El pronombre o los pronombres, señalar con índice, y eso creo que es lo esencial que han aprendido, tú, él, ellos, también yo, ¿no? Cuando digo yo, hago esto. Entonces, creo que eso es lo primero que hemos aprendido, los pronombres demostrativos. Aquí, allí, más allá, apuntando siempre con el dedo índice. Pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo, demarcando territorios diferenciados, pecho, mío, al frente, tuyo, al costado, suyo. Entonces, siempre es con la señalización. Luego, el proceso anafórico. Este es un elemento importante en la estructura de la lengua de señas, como es el caso de la lengua de señas de Bolivia. En el proceso anafórico se colocan a las personas de las que se está hablando de forma imaginaria en los espacios concretos y se alude su presencia viéndolas o poniéndose en ese lugar y haciendo como si ellas estuvieran diciendo una y otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es el proceso anafórico. Te puedes imaginar que la persona está ahí si es que no está, ¿no? Pero si está, esto se obvia. Los tipos de verbo, los verbos fenómenos de la naturaleza, los verbos espaciales, verbos clasificadores, verbos multidimensionales, verbos unidireccionales, verbos bidireccionales. Entonces, esos verbos en la lengua de señas es bastante diferenciado del español. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en verbos multidireccionales, no están fijos en un lugar, por ejemplo, andar se puede andar en varias direcciones. Venir o ir muestran la procedencia. Por ejemplo, viene o andar se va. Entonces eso creo que en la lengua de señas tiene una cuestión general. Estilos comunicativos en lengua de señas de Bolivia, conceptos y consideraciones. Nos dice en el español, diríamos los hablantes del español, para referirnos a quienes usamos esta lengua en modalidad oral. En el caso de la lengua de señas, ¿cómo podríamos referirnos a los usuarios de la lengua de señas de Bolivia como hablantes? No, ¿no es cierto? Sería como señantes, porque ellos no hablan. Hay algunos que hablan, pero ya son prácticamente hablantes. Entonces los que no hablan son señantes de la lengua de señas de Bolivia. Aunque este término no existe en el vocabulario de la Real Academia de la Lengua Española, es más apropiado para identificar a las personas sordas y oyentes que se comunican a través de la lengua de señas de Bolivia. Entonces no diríamos hablantes, sino señantes, porque ellos lo dicen todo en señas, ¿no? Tipos de señantes existen desde lo lingüístico, los señantes puros en lengua de señas de Bolivia manejan la estructura lingüística de lengua de señas de Bolivia, los clasificadores y la expresión facial y corporal. No mezclan palabras del español con señas, ¿ya? Entonces, esto no se debería hacer. Algunos que se creen muy diestros, por ejemplo, hemos visto en la reunión de docentes, hay algunos que manejan perfectamente lengua de señas porque trabajan con esa comunidad. Ellos están hablando y van haciendo sus señas.
eso no se debería hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente confundes a las personas. Si ya estás hablando, pues habla para esa comunidad sorda. En cambio, en la tele es distinto. Por ejemplo, el que habla hace la traducción. Entonces, al hacer la traducción, está hablando más en lengua de señas que el que está hablando en español o en cualquier otro idioma, ¿no? Tipos de señantes existen desde lo lingüístico. Señantes puros en lengua de señas de Bolivia manejan la estructura lingüística de la lengua de señas, los clasificadores y la expresión facial y corporal. No mezclan palabras del español con las señas. Señantes híbridos mezclan las señas de las palabras del español. En eso estamos todavía nosotros, porque nosotros estamos en aprendizaje, ¿no? Articulan la palabra intencionalmente en los discursos en lengua de señas de Bolivia, manejan mucho el deletreo de las palabras, es decir, usan señas en función de la estructura del español. Ya, entonces, todo esto, jóvenes, señoritas, ustedes lo tienen en el texto número 1. Por ejemplo, tenemos desde lo cultural, desde lo político, desde lo generacional, desde lo espiritual. Por ejemplo, hay muchos señantes cristianos. Estos suelen señalar en la oración ojos cerrados, construyendo un mensaje abstracto de profundo contenido y direccionalidad concreta. Hay estilos y protocolos de inicio y cierre de la oración, como es el caso, por ejemplo, de amado Padre, al inicio de la oración y en nombre de Jesús, amén, para el cierre. Entonces, no sé si ustedes han visto a estas personas que dan su mensaje en lengua de señas. Es bastante emotivo incluso cuando los sacerdotes hacen este mensaje. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a explicar un poco más. La lengua de señas de Bolivia en contexto. Para señalar en lengua de señas de Bolivia hay que pensar en lengua de señas de Bolivia. Entonces, creo que esto nos han dicho siempre, ¿no? Para aprender bien el inglés o el aymara o el quechua, usted tiene que pensar en ese idioma. Entonces, aquí nos está diciendo también, para señalar en lengua de señas de Bolivia, hay que pensar en la lengua de señas. Lo mismo pasa, ahí está, mira, lo mismo pasa con el inglés. Para hablar en inglés, hay que pensar en inglés. Todo lo que esto implica, su estructura gramatical, sintáctica, formas y estilos. Lo que diferencia la lengua de señas de Bolivia pura, pensada desde el espacio y movimiento y las imágenes de una lengua de señas artificial usada para representar la estructura del español, es precisamente el concepto del contexto. Esto, ¿qué quiere decir? El concepto del contexto. O sea, ¿dónde estás hablando? ¿A quién te estás dirigiendo? En ese sentido, se debe pensar de una lógica de aprendizaje de señas palabra. O sea, una seña es una palabra en este idioma. A una lógica de aprendizaje de señas, concepto, imágenes. O sea, al decir una seña, usted está diciendo un concepto, una imagen. Este es el salto cualitativo para entender la importancia del contexto. Mire, en delante me decía Noemí, licenciado, nosotros todavía no manejamos. Si vamos a dar la evaluación de manera ya directa en la práctica, como que yo no voy a tal vez responder a eso. No, por eso lo que nos está diciendo aquí,
vamos a tener que dar el salto. Ese salto implica, ¿qué cosa? Dedicarme un poquito más a la práctica en esta semana, aprenderme la cuestión básica de repente de la familia, de mi trabajo. Entonces eso lo voy a hacer. ¿Podemos o no podemos? Entonces, la palabra es sí. Entonces poner primero el optimismo. En mi optimismo va a estar, ¿qué cosa? Implicada mi voluntariedad. ¿Tengo voluntad o no tengo voluntad para hacer eso? ¿Por qué me he dedicado a tomar el diplomado? Simplemente para tener un cartón. Tal vez algunos se han motivado por eso. Otros dirán, no, porque quería aprender la lengua de señas. Entonces, esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad para que usted dé ese salto ahora en la lengua de señas de Bolivia. Entonces, el salto cualitativo para entender la importancia del contexto. Entonces, si yo en este contexto que estoy ahora, en la familia, voy a ir pensando en cómo decir en lengua de señas tal o cual cosa, me va a motivar a que mi aprendizaje sea bastante rápido y de una manera que en ese salto cualitativo voy a tener elementos para responder a las preguntas de la evaluación. ¿Ok? Entonces, el contexto es la situación lingüística que define el grado de pertinencia de las señas a ser usadas. En esa situación específica, como la lógica de la lengua de señas de Bolivia es espacial, de movimiento, de imágenes, las señas deben ilustrar con claridad lo que el señante trata de decir. Por ejemplo, un señante expresa la siguiente idea. La vaca come pasto nerviosamente. Entonces, ¿cómo es el símbolo de la vaca? ¿No es cierto? Mostramos unos cuernitos, decimos, la vaca come pasto nerviosamente. ¿Cómo es nerviosismo? Miedo, ¿no? Entonces, hacemos el movimiento. Listo. Y podemos ahí seguir articulando, si estoy en el campo, la vaca come pasto nerviosamente. Mira, una cosa sencilla, que lo he dicho, pero tengo que practicarlo. Entonces, la seña de come pasto y la de nerviosamente deben entrar en el concepto del contexto. Entonces, esto debería usted señalizar, mejor dicho, señalar, hacer enseñas. Esto supone primero que la seña de comer, que originalmente se hace acercando a la boca con una mano, con los dedos juntos, simulando que se está agarrando algo y se está metiendo a la boca. Debe cambiar por la contextualización de la seña a la situación. La vaca no agarra con las pezuñas el pasto para llevarse a la boca y comer. Lo que hace es bajar la cabeza y arrancar el pasto con la boca y masticar. Esa simulación se realiza con las manos, con puños cerrados, y la segunda parte, la de nerviosamente, se debe insertar directamente en la expresión del rostro al momento de simular la masticación del pasto. Esto es entonces hacer lengua de señas de Bolivia en tu contexto. No sé si Noemí ya entendió por ahí lo que preguntó inicialmente. Noemí, ¿se entendió ahora? Bien, entonces sigamos. Sistemas de señalización del movimiento de la lengua de señas de Bolivia.
Aquí esto nos sirve especialmente para leer. A ver, hay un chat que dice, muy bien, Noemí. Entonces, hay un chat, perdón, hay un chat. El libro, este libro, a ver, vamos a cambiar un poco de el libro que ustedes van a tener que usarlo para aprender esto. Esto es el libro Módulos de Enseñanza de la Lengua de Señas de Bolivia. Módulo 4, dice, mire. Entonces, todo esto está en base a los dibujos. Y entonces los dibujos tienen estas señalizaciones. Por eso que en el texto 1 estamos viendo qué significa los movimientos, las señas, por ejemplo, un movimiento redondo o uno que baja y sube. Entonces, estas son las señalizaciones que están en este libro. Más por abajo, en este libro ustedes van a ver puros práctica de señas. En la segunda parte van a ver, estas son las señalizaciones de los símbolos para que cada gesto te indica qué es, cómo es el movimiento que debes hacer. Ahí está. Por ejemplo, alas, como que bates la palma, ¿no? Está diciendo alas. El cuero, te está señalando tu cuerpo con un poco de, que te dice de encima. Plumas, te dice esto, ¿no? Las plumas. No sé si me ven, creo que estoy muy cerca. Plumas. Entonces, este librito prácticamente les va a enseñar todo lo que es la práctica de la lengua de señas. Ya esto está en la plataforma, no obstante, se los voy a enviar también por el WhatsApp para los que ya tienen el privilegio de estar en el grupo de WhatsApp. Este librito es prácticamente de 144 páginas. Entonces, ahí están todos los principales verbios, adjetivos, pronombres para poder ya ir aprendiendo. Ya, entonces este librito, como ya les dije, está en la plataforma. Ustedes pueden bajarlo, no hay problema. Ustedes lo bajan y tienen su libro. Incluso yo les recomiendo, si tienen impresora, pueden imprimirlo, cosa que así están en algún lugar, están viajando en el minibús, pues en vez de agarrar el celular, agarren su librito y empiecen a leerlo. Cosa que así se les va a quedar más tiempo porque hay algunas personas que paramos en viajes a veces largos, ¿no? Nos vamos de un lugar a otro y entonces ahí podemos aprovechar ¿a qué? A estudiar prácticamente nuestra materia, nuestro diplomado. Entonces, jóvenes, ese librito está en la plataforma. Entonces, sistema de señalización del movimiento de la lengua de señas de Bolivia, por ejemplo, una flechita que nos dice movimiento normal. El movimiento normal nos indica que se debe seguir la dirección de la flecha, por ejemplo, hola. Hola, ¿no? Hola. Nos dice que hay que seguir un movimiento normal. El movimiento reiterativo. Este movimiento indica que se debe seguir lentamente la dirección de la flecha. Por ejemplo, tortuga es un animal que va despacio. Movimiento que se repite 2 o 3 veces con el signo igual. Entonces, toda esta señalización, por ejemplo, ¿qué nos significa esto? Movimientos circulares o ondulatorios, ¿no? Los movimientos circulares pueden ser
de tres tipos: olas, circuitos o segmentos circulares que pueden girar hacia arriba o hacia abajo, o de izquierda a derecha, dependiendo de cómo se distribuyen los movimientos en la imagen. Por ejemplo, río se mueve en forma de ondas, abuela se mueve en forma circular, y esto de acá, que es casi un cuadrado, pero abierto, movimiento simultáneo. Se refiere al movimiento de ambas manos de la misma manera y al mismo tiempo. Por ejemplo, abuelos, ambas manos van girando. Entonces, ¿no? Hacemos esto. No sé, creo que no me ven, ¿no? Hacemos esto y ahí. La mano pasiva indica que las manos deben quedar quietas sin movimientos mientras la otra hace los movimientos, por ejemplo, regla. Entonces este candadito, como candadito, nos dice manos pasivas. Luego contraer, esta figura nos dice de los dedos. Esto de contraer está abajito, ¿ya? No sé si ven ustedes la señal. Parece que en la impresión han tenido problemas. Luego tenemos los dedos, expandir los dedos. O sea, esto de acá es casi cerrar los dedos. Esto es expandir los dedos. Punto de articulación del movimiento. Un puntito es el roce. Un puntito con círculos un poco, ¿cómo se llama esto? Círculo que es una especie de, ¿cómo le llaman esto? Como un tornillo, ¿no? Roce continuo. Esto de aquí, que parece una esvástica, contacto. Entonces ahí tienen todo lo que es la señalética para que, perdón, la señalización del movimiento de la lengua de señas de Bolivia. Pero esto dijimos, ¿para qué? Para que ustedes puedan leer el libro que ya les mostré. Entonces la práctica 6 va a ser cosa de animales, verbos, salud 2, o sea, verbos 4, salud 2, opuestos, cosas de alimentos y personas. Eso es la práctica que tienen que hacer. Bueno, no sé hasta acá si se ha entendido, se ha comprendido o tienen alguna duda. Adelante, jóvenes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, háganlo, por favor, porque vamos a pasar a orientar o a las orientaciones didácticas de la semana 1. En la semana 1 tenemos prácticamente 2 actividades, ¿ya? 2 actividades que vamos a realizar. ¿Nadie tiene preguntas, dudas? Adelante. Bien, jóvenes, hasta acá creo que no hay dudas, no hay preguntas. Entonces pasamos a las orientaciones didácticas para esta semana. Esto es la orientación didáctica. Ahí tenemos siempre su introducción. Quedan exactamente 10 minutitos para terminar, ¿ya? La clase. Unidad temática 1, lengua de señas de Bolivia, estructura, estilos, comunicación, contexto, morfología, morfosintáctica, artículos, clasificadores, conjunciones. Propósito, ¿cuál es? Conocer los aspectos referenciales sobre la estructura de la lengua de señas de Bolivia, los estilos comunicativos y el contexto, fortaleciendo la comunicación
con la comunidad sorda. Eso es el propósito, que ahora ya se va a fortalecer ese trabajo. Actividad 1, realizar grabaciones de video visibilizando la lengua de señas de Bolivia en contexto. ¿Ya? Entonces eso ya expliqué. Dije, si usted está en su casa, va a hacer un video desde su casa presentando a su familia, tal vez las funciones que ejercen cada uno de ellos, papá, mamá, abuelo, el perrito, eh, todo eso pueden presentarlo. O si lo van a hacer en un parque donde de repente es un parque de su zona, donde se divierten sus hijos, sus sobrinos, si es que son solas o solos ustedes, entonces tal vez se van por ahí a hacer un recorrido por las tardes, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consigna de la actividad 1? Realizar la grabación de video visibilizando la lengua de señas de Bolivia en contexto, utilizando los elementos de la estructura de lengua de señas de Bolivia. Realice la lectura del texto académico de la semana 1. Realice la lectura del texto de apoyo, curso de lengua de señas de Bolivia, módulo 4, páginas del 15 al 20. Ya les mostré el librito, ¿no? Entonces, en el librito, ustedes, en este librito, a ver, les mostraré nuevamente para que digan, para que no digan, dicen, no sabía del libro. Este es el librito que desde qué página dijimos, el 15, aquí qué página estamos ya. Ahí está, este es el libro. Dijo, ¿de qué página? ¿Qué página? Ya estamos en el 80 y tantos. 15 al 30, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Esta es la página 15. Desde lo lingüístico, de aquí. ¿Cómo entendemos la lengua de señas en contexto? Desde aquí. Empezamos hasta el 30. ¿Ve? Hasta el 30. 23, estamos aquí. 26. Perdón, perdón, jóvenes. Bien, hasta aquí entonces vamos a hacer la lectura. ¿Ya? ¿Qué se debe tomar en cuenta para aprender la lengua de señas? Todo esto lo van a leer ustedes. ¿Para qué? Para responder al... para responder a esto, ¿no? Entonces dice, de las páginas 15 al 20, realizar la práctica y retroalimentación del texto de apoyo. Formato de presentación de la tarea, todo eso está dentro de las orientaciones didácticas. Segundo trabajo que deben hacer, ¿cuál es? La primera actividad. Segunda actividad, elaborar el plan de desarrollo curricular en modalidad virtual utilizando adaptaciones curriculares para estudiantes sordos. Esto al inicio, en el módulo 3 ustedes lo han hecho, pero no ha sido modalidad virtual, sino modalidad presencial en aulas. Ahora lo van a hacer eso mismo, pero para modalidad virtual. Ustedes pueden adaptar incluso la que ya tienen, lo han hecho en el módulo 3, el plan de desarrollo curricular. Entonces, pueden adaptarlo a la modalidad virtual. Bien, hasta acá se entendió la orientación didáctica. A ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, háganlo porque quedan exactamente 3 minutitos, ¿ya?
De aquí nos estamos viendo nuevamente el viernes a las 7 de la noche. Bien. Stephanie, ¿tienes alguna duda? Araceli, Irma, Ninoska, Janet, Líder, buenos días. ¿cómo estás, Araceli? ¿Hay alguna duda? Líder, ¿Está no, completamente claro? quisiera que suba el link del grupo de WhatsApp a la plataforma para que nos podamos unir al grupo. Ok, voy a tratar de hacer eso. Pero si pueden, llámenme a mi número, que es el 7878-1341, y yo les agrego rápido. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguien más? Quedan 2 minutos para terminar el presente. Adelante. Licenciado, una consultita. Esto del PDC va a ser virtual, lo vamos a grabar. que si tú por favor me puede aclarar. No, no, no. O sea, van a presentar su plan curricular en PDF, perdón, en Word de preferencia, lo que han hecho en el módulo 3. Y eso lo van a subir a la plataforma. Ya, licenciado, gracias. Pero esta vez es para la modalidad virtual, ¿ya? No para aulas, no para trabajar con niños directos en aulas, sino de modalidad virtual, en aula virtual. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, Licen, disculpe, me he perdido un poquito en lo que era la evaluación. ¿En qué habíamos quedado último? Por favor, Licen. La evaluación. La evaluación era en línea. O sea, mejor dicho, usted me va a invitar a través del Zoom, solamente me va a invitar a mí. Entonces va a tener 10 minutos para hacer su exposición. Ay, Noemí ya está entrando para cerrar la clase. Su evaluación va a ser un diálogo directo con el docente, conmigo. Eso lo va a grabar usted y eso grabado va a subir a la plataforma. Solamente el link, ¿ya? El link lo pone en Word, de preferencia en Word, y eso lo va a subir para que cualquiera que quiera ver, sobre todo los que controlan en el diplomado, diga, ah, sí, ahí tiene su evaluación. ¿Ok? ¿Se entendió, Janet? Sí, Licen. Correcto. Ya, entonces, ya queda un minutito para poder terminar esta presente sesión sincrónica. Les agradezco mucho